Shalom, shalom, aleluya. ¿Cómo están? El Padre me los guarde y me los bendiga. Por aquí saludándoles nuevamente el hermano Bet. Estoy usando un distinto ángulo, a ver si de pronto mejora un poquito, porque la iluminación yo sé que me falla totalmente. Bueno, me saludo primeramente por acá el hermano Bet, saludándoles. Miren, bueno, vamos a iniciar una serie de estudios, pero no lo vean tanto como una serie, sino como una sección para estarle agregando videos poco a poco, para no alargarnos tanto con eso de las series, ¿verdad? Pero esta sección, más bien la vamos a llamar así, va a ser la sección de doctrinas heréticas. Doctrinas heréticas. En esta sección vamos a tratar doctrinas que están muy arraigadas, muy arraigadas en el cristianismo y de las cuales hemos salido nosotros. Eh, y vamos a tratar también con historia también. Va a haber mucha historia en esta sección. Bueno, la que vamos a ver el día de hoy es el origen, la titulé El origen pagano de la Santísima Trinidad. Así va a ser. Eh, bueno, el paganismo, lo que es paganismo y Trinidad, eh, es sinónimo. Son sinónimos. ¿Por qué? Miren, me explico. Eh, lo que es el politeísmo, que es la creencia en muchos dioses, siendo que nomás hay un Elohim verdadero. Pues es una doctrina pagana, herética. Entonces, la doctrina de la Trinidad es una doctrina herética. Entonces, ¿cómo nace esto? El paganismo nace en la línea de Cam. Cam es, o fue, mejor dicho, uno de los hijos de Noé. Después del diluvio, Cam, recordemos que Noé tenía tres hijos, Sem, Cam y Japet. De Sem vino la línea de Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, David más adelante, Yahushua. Pero de la línea de Cam vino la línea del paganismo. Cam engendró, lo dice Génesis 10, Génesis 10, Cam engendró a Cus. Cus engendró a Nimrod. De Nimrod descienden los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araseos, los cineos, los arbadeos, los semareos, amateos, y después, lo dice Génesis 10, se dispersaron las familias de los cananeos. Bueno, todos estos pueblos paganos tenían un común denominador. ¿Cuál era ese común denominador? Perdón? Bueno, eh, los dioses que ellos adoraban, más que nada eran triadas, les llamaban triadas, pero triada y trinidad es lo mismo, es exactamente lo mismo. Vamos a ver algunas, ¿no? No podemos ver todas porque nos falta, por falta de tiempo más que nada, pero bueno. Eh, los jebuseos, por ejemplo, tenían una triada, y la triada eran le llamaban Baal y Aserá. El Dios supremo, padre de los dioses y creador del universo. Baal, Dios de la fertilidad, de la lluvia y la guerra. Aserá, diosa de la fertilidad y madre de los dioses. En la antigua Babilonia nace el culto, uno de los cultos más antiguos de toda la humanidad, que es el culto de la madre y el hijo. El culto de la madre y el hijo que fue evolucionando, fue cambiando, simplemente fue cambiando de nombres conforme el tiempo y la cultura, ¿no? Eh, pero el culto de la madre y el hijo no se quedó solamente con la figura de la madre y el hijo, sino que cada cultura tenía la figura del dios sol, del dios sol renacido y de la diosa madre de la fertilidad. Aquí, por ejemplo, mencioné a Será, que es la misma que a Astarot, Astarte, Diana de los Efesios, Ishtar también, entre otras. Vamos a ver otra, la triada amorrea.
le llamaban el equilibrio cósmico. El que representa al dios Sol aquí es Anu, dios del cielo y padre de los dioses, asociado con la creación y el orden cósmico, y representado como un dios sabio, un dios anciano, muy anciano y sabio. Enlil, Enlil, dios del aire y la tormenta. Y la otra se llamaba Ea, ahí se llamaba Ean, dios de la sabiduría y de la magia. Entonces, Elohim siempre, a lo largo del tiempo, siempre prohibió a su pueblo que se le adorara a él como los paganos hacían a sus dioses, o siquiera preguntar cómo adoraban a sus dioses. Vamos a leer, vamos a entrarnos en la escritura. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 12, versos del 29 al 32. Dice, Deuteronomio 12, 29 al 32. Cuando Yahweh tu Elohim haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Yahweh tu Elohim, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello le quitarás. Bueno, estas naciones de las que Yahweh habla aquí, que el padre iba a echar de ahí, y las echó. ¿Cuáles eran? Precisamente los jebuseos, los heveos, los cananeos, los amorreos, los hitias, los gergeseos, y eran naciones que adoraban triadas. Entonces, de entrada, aquí podemos ir viendo que es imposible que Yahweh forme parte de una trinidad. Es imposible totalmente. Siento que él mismo está diciendo que no quiere ser adorado de ninguna manera como las otras naciones adoran a su Dios. Pero bueno, en este tiempo del que le estoy hablando, que es un tiempo muy, muy antiguo, pues evidentemente no existía la doctrina de la Trinidad. Existía, digamos, la idea de la Trinidad, pero les llamaban triadas. Y estos eran triadas, ¿no? Ahora, la doctrina formal de la Santísima Trinidad nace en el siglo IV. ¿Mm? Se consolidó, principalmente en el año 325 después de Mashiach, aunque los conceptos Padre, Hijo y Espíritu Santo aparecen en el Nuevo Testamento. La definición dogmática de tres personas en un solo Dios surge para resolver controversias teológicas. Bueno, antes de entrar en eso, ¿qué controversias teológicas? Ah, bueno, ya había pasado el tiempo de Mashiach, y de hecho ya era el tiempo que ya no existía nadie, ya se habían muerto todos los que habían conocido en persona a Mashiach, ¿no? Entonces había mucha controversia en cuanto a quién era Mashiach, en cuanto a la naturaleza de él. Y muchas de esas controversias teológicas eran, por ejemplo, el sabelianismo, que es lo mismo que modalismo. ¿Qué enseña el modalismo? Que la enseñanza de un solo Dios, un solo Elohim, pero en tres modos diferentes. Que en el Antiguo Testamento operó como Padre, en el Nuevo Testamento como Hijo, y actualmente como el Espíritu Santo. O sea, un Dios de modos, de modalismo. Ese es el modalismo, pero le llaman sabelianismo también, porque el primero que habló digamos, de esta teología tan extraña, era alguien que se llamaba Sabelio.
Sabelio. Bueno, había otra que se llamaba el docetismo. ¿Qué es el docetismo? Eso es más que nada de los gnósticos, que tenía un cuerpo real, sí, un cuerpo no real, sino aparente. Es decir, que cuando nació Mashiach, por ejemplo, nació en un cuerpo aparente, no real, sino aparente. Cuando él fue clavado en el madero, que era un cuerpo no real, sino aparente. Cuando él resucitó y ascendió, era un cuerpo real, no aparente. Eso enseña el docetismo. El adopcionismo. Un nombre común, que Mashiach era un nombre común simplemente adoptado como hijo de Elohim, en su bautismo, el bautismo de Mashiach, en la resurrección y en el ascenso. ¿No? Menciono todo eso porque hay unos que creen que fue en el bautismo, otros en la resurrección y otros en la ascensión de Mashiach. Y hay otros, bueno, había otra que se llamaba el subordinocianismo. Disculpen que me enredo con esa palabra. Como lo dice la palabra, o sea, que Mashiach, digamos, Elohim lo hizo hijo de Elohim por lo subordinado que era él. Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Constantino que convoca a este concilio, a este primer concilio, este concilio de Nicea, por todas estas controversias. Ahora, Constantino nunca le preocupó mucho o nada digamos, el que se llegara a la verdad, a la única, porque hay una sola verdad nada más, sino que hubiera una, una unión y es algo, si le suena parecido, es algo parecido a lo que hace el Papa de Roma en la actualidad, que es el ecumenismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, Fundación Teológica. El concepto se desarrolló tras años de debate sobre la naturaleza de Mashiach. En el Concilio de Nicea se definió la divinidad del Hijo y su consustancialidad, discúlpeme, con el Padre. La palabra homoousios, disculpen la pronunciación, mi pronunciación, homoousios, o sea, de una sola sustancia. El Concilio de Constantinopla, muchos años después, en el año 381, se completó la doctrina reafirmando la divinidad del Espíritu Santo. O sea, vean cómo esto se fue formando poco a poco. Primero, en los tiempos antiguos, existía la idea, como se lo estaba diciendo, y ya en estos tiempos, desde el tiempo de Constantino, tanto el Concilio de Nicea y de Constantinopla, ya se estableció como una doctrina. Ahora, antes de continuar con el estudio, he escuchado, y yo lo digo porque yo llevo no un poquito, sino ya algunos años en esto, y me tocó el tema de los debates, entre otras cosas. Entonces, escuché muchísimos que defienden la Trinidad, y yo la defendía también. Yo también la defendía, basando la doctrina en el credo de Nicea y en el credo de Constantinopla, que son credos católicos. Son credos católicos. Ahora, muchos me pueden preguntar, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo las denominaciones protestantes o cristianas van a basarse en credos que son católicos? Bueno, muy fácil, muy fácil. O sea, recordemos que es otro tema, ¿no? No me quiero salir del tema, pero el protestantismo sale de la Iglesia Católica, o sea, se separa de la Iglesia Católica, nomás eliminando algunas cosas como las imágenes, pero se quedaron con la adoración en domingo, la Trinidad, entre otras. Entonces, seguimos. La palabra Trinitas fue utilizada por primera vez por el padre de la Iglesia Tertuliano a principios del siglo III. Eso es lo que le llaman, en el mundo de la apología, le llaman patrística. No nos vamos a meter mucho ahí, la verdad. Yo también pasé por esas. La patrística es buena, pero siempre y cuando no contradiga la Torah, la escritura. Bueno, entonces, en resumen, la Trinidad en la escritura no aparece ni explícitamente
ni implícitamente, sino que fue formulada como dogma, perdón, por la Iglesia en el siglo IV. Bueno, vamos a leer unos textos ahora. Ya hablamos un poquito de historia, vamos a leer un poquito de textos y vamos a ver cómo el Padre es uno solo, que Mashiach y él son diferentes, pero Yahweh es único totalmente. Miren, vamos a leer ahí mismo en Deuteronomio de Barín 6:4, la Shema. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. El 5, y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Padre es único, él constantemente lo dijo a través de los profetas y lo sigue diciendo hasta la fecha, pero nadie hay como él. Él no comparte su gloria con nadie y no hay nadie que se le asemeje ni que se le compare. Miren, vamos a leer otro, también Deuteronomio. Deuteronomio 32:39. Dice así, Deuteronomio 32:39, repito. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Bendito sea Yahweh. Vemos que el Padre es único, que él mismo está diciendo que no hay dioses con él, que él solamente tiene el poder de dar vida, solamente él tiene derecho de dar muerte. Él hiere, él sana, y de la mano de él no hay quien pueda librar. No hay quien pueda librar. Este Machía, siempre, el rey Joshua, ya en su tiempo, él nunca se hizo igual al Padre. Nunca se hizo igual al Padre. Siempre reconoció la supremacía del Padre. Entonces, ¿qué enseña el tema de la Trinidad? La doctrina de la Trinidad. Que es un solo Dios, pero son tres personas. Tres personas en un solo Dios, que no son tres dioses. Bueno, no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza esa doctrina. Porque para empezar, Elohim no es persona. Para empezar, no es persona. Una persona soy yo. Lo soy yo. Lo es usted el que me está viendo, pero Elohim no es persona. Eh, bueno, Mashiach es Elohim. Él también es Elohim, quiero dejar claro eso. Pero no es el Elohim todopoderoso, no es Yahweh. No es Yahweh. Y él siempre se consideró menor que el Padre. Bueno, el Espíritu Santo, Harruach, la Ruach HaKodesh. ¿Qué es la Ruach HaKodesh? Es el poder del Padre. Es el poder del Padre con el que él hace las cosas, con el que él da vida, con el que él creó esta tierra, él creó la humanidad, con el soplo de vida que nos da también a nosotros. Pero no es persona, o sea, no es una persona, ¿no? Entonces, vamos a leer unos poquitos más, ya para ir terminando. Yeshayahu 44:6. Dice, Yeshayahu 44:6. Así dice Yahweh, Rey de Israel y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postero. Y fuera de mí no hay Elohim. Fuera de mí no hay Elohim. Dice el 7 y el 8.
¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo? Desde que establecí, no dice desde que establecimos, ¿no? Sino desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncien lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Elohim sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Y la verdad yo tampoco. La verdad yo tampoco conozco ninguno. Eh, Mashiach, ya en el tiempo miren, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, no lo vamos a buscar, pero el capítulo 17 yo creo que es un capítulo de entrada también que si lo leemos completo, es la oración que Mashiach hace en el Getsemaní. Y leído bien, o sea, devasta totalmente la doctrina tanto de la Trinidad y de la unicidad también, aunque no vamos a hablar de eso ahora, pero la doctrina de la Trinidad, de Juan 17:3, que esta es la voluntad, esta es tu voluntad, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, el único Elohim verdadero. Mashiach se lo está diciendo a él. Mashiach se lo está diciendo a él. Entonces, ¿cómo puede ser que una mentira así como esta, como la doctrina de la Trinidad, eh, haya, haya trascendido tanto a través de los años, de los tiempos? Creo que es una doctrina peligrosa totalmente, que no tiene pies ni cabeza, y que es idolatría, creer en trinidades, totalmente. Miren, ya para ir terminando. Por ejemplo, con este tema de las tríadas, les voy a nombrar algunas eh, digamos, de las potencias que ha habido a través del tiempo y de las culturas. Babilonia, por ejemplo. En Babilonia, el dios Sol Padre era Nimrod, la diosa madre Semiramis, y el dios Hijo o dios Sol renacido Tamuz. En Egipto, Ra, Isis, Horus. En Grecia, Zeus, Artemisa y Adonis. En la Roma antigua, no la Roma papal, sino la Roma antigua, Júpiter, Diana y Apolo. En la cultura nórdica, Odín, Joro y Thor. Y no el Thor de Marvel, sino el Thor de la cultura nórdica. En la cultura hindú, Vishnu, Chandra y Krishna, la famosa trinidad conocida como el Trimulti. En la Roma papal o catolicismo romano, lo que muchos se refieren como Dios, la Virgen María y Jesús. Mis amados, vamos a irlo dejando hasta aquí. Padre me los guarde. Creo que hemos dejado claro con historia, con una poca escritura también, que el Elohim es único. No hay nadie que se lo compare y que él no puede ser una trinidad. Shalom, shalom. El Padre me los guarde. Bendiciones. Nos vemos en Shabbat.